¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día. Ya están entrando los últimos. Hoy no vamos a tener encuesta, así que los que vayan ya queriendo preguntar pueden ir levantando la mano y arrancamos. Yo mientras van haciendo eso voy a ir buscando el link para la asistencia. Bien. Bueno, ustedes dirán. Buen día, profe. Yo Buen tengo día. consultas todavía sobre deformaciones, una pequeña pregunta. Dale. Por ahora Eh, nadie más levantó la mano, así que vamos, vamos. sí, la iba a levantar, pero como vi que nadie la levantó, digo. Comparto pantalla 2 segundos, así te Dale. explico. Sí, sí. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Todavía no. Ahora sí. Bueno. Yo tengo una duda cuando saco la pendiente en los extremos. Sí. eh, Quiero hacer el ejemplo del práctico, que es bueno, que es el que tengo con los apoyos, voy a hacer líneas así que lo Sí, sí, explico más sí. rápido. Ahí. Ujú. O sea, la parte esta, cuando yo Ujú. salgo la pendiente, Sí. me cuesta pensar el ángulo. O Ujú. sea, yo cuando hago el ángulo sumo las dos, la A con el de la carga, ¿no? Este y este. Claro. Ujú. O sea, pero tengo que sumar del lado A, si estoy sacando el de Ujú. este lado, más Ujú. este. Y después para sacar el de este ángulo, vuelvo a sumar este, pero con el lado Ujú. B. Sí, cuidado porque vos en realidad el diagrama de momentos que tenés ahí es un diagrama que tiene dos momentos negativos. ¿Sí? Eso vos tenés. El diagrama de momentos es como si fuera un tendalcito, o sea, arrancás en los extremos, son negativos en los apoyos y después es positivo probablemente en el centro del tramo. Entonces cuando vos vas a hacer, cuando vas a hacer la composición la tenés que hacer con la cosa completa. Entonces si vos querés saber el ángulo que rota el extremo en el punto del apoyo derecho, entonces vas a tener que considerar las tres condiciones. Vas a tener que considerar el ángulo que es debido a la carga distribuida que está apoyada en el tramo central, el ángulo que se produce por el momento negativo ese que de apoyo del lado derecho y el ángulo que se produce del lado derecho por el momento que está aplicado al lado izquierdo. ¿Sí? Ah, Si los vos le tres aplicás el momentos. momento, no, los dos momentos y la carga distribuida, digamos, eso sería Sí, sí, la... perdón. Los tres ángulos quise Sí. decir. Claro, claro, yo Exacto, tenés pensé que que era considerar los depende tres del porque son ángulo. los... No, no, son los tres efectos, porque digamos, el voladizo del lado izquierdo, digamos, si solamente tuviéramos algo del voladizo del lado izquierdo, produciría un arrastre que arrastraría el resto, todo el resto de la estructura, porque esto es una sola cosa, entonces no podemos como considerar un pedazo de un lado y no considerarlo del otro. Entonces, tenemos que tratar de reproducir el estado de esfuerzos que eso tiene y la manera de hacerlo es incorporando los dos esfuerzos, en este caso, porque aparecen dos negativos. Buenísimo. Claro, lo hice mal. Yo pensé que se sumaban depende del sector que esté mirando. Ujú. Después tenía No, una no, duda. siempre como norma general, lo que tenés que tratar de llevarte es esto. El estado de esfuerzos produce un estado de formación y vos lo que querés conocer es ese estado de formación. Entonces, lo que tenés que tratar de hacer es reproducir, combinando caso de tabla, el estado de esfuerzos. Si en este caso, para Ok. hacerlo, como tenés los dos momentos negativos, los dos momentos tenés que considerarlo en la superposición cuando vas, como, bueno, el ángulo por la carga, el ángulo por el momento negativo del apoyo derecho y el ángulo por el momento negativo del apoyo izquierdo, digamos. Hay que tenerlo todo para lograr, digamos, simular el estado de esfuerzos real. Ok.
Y con respecto al signo, cuando hago la suma, bueno, Mm. yo me fijaba si era horario o antihorario, depende el momento del apoyo. O sea, este es horario, entonces yo ponía horario y después lo restaba. Ajá. ¿Tiene Yo que te ver diría con que eso? yo lo miraría, trataría de interpretarlo más físicamente, o sea, no tanto desde el sentido. O sea, yo lo que trataría de hacer es decir, bueno, si yo tengo un momento, te agarrás una reglita y decís, bueno, si yo a esto le genero este tipo de momento, ¿hacia dónde me produce la rotación? Y ahí te vas a dar cuenta. Yo creo que eso es más fácil que si tratás de relacionarlo con el horario y el horario y con los signos que aparecen acá, porque se te va a hacer un mambo para mí, o sea, si lo tratás de llevar a signos. O sea, es más fácil si Ok. ves para dónde se mueven las cosas. En general, Claro, eso lo digamos, hacía por la deformación, yo miraba, depende de la deformación, si era hacia arriba o hacia abajo, y ahí sumaba o restaba. Pero con el claro. ángulo no sé. Y Lo con el ángulo es mismo. lo mismo. Con el ángulo es, Ah, si vos tenés la cosa en este sentido, si ponele el momento negativo, ¿ves la pantalla? Pues yo estoy hablando por la sí, pantalla sí, sí, si, sí. si, si, si vos tenés un momento negativo, te va a generar estas rotaciones en los extremos, porque para generar esa curvatura, digamos, hacia arriba. Entonces te Claro, va a generar una rotación así. Los dos momentos negativos te van a generar eso. Sí, porque son negativos. O sea, si fueran positivos, generarían la curva, la concavidad hacia arriba, digamos. Entonces, cuando sí, vos tenés un momento, según qué tipo de qué momento tengas, te va a producir una rotación así o una rotación así. La carga distribuida, ¿qué va a hacer? Te va a hacer ir hacia abajo, o sea, te va a generar un descenso, entonces te lo va a llevar así. Y los otros dos, en este caso, te lo levantan. Entonces, elegí el sentido que te parezca que para el cual quieras sumar y restar los otros. O sea, listo. para Ok. mí es más fácil, incluso para mí, o sea, no para ustedes, o sea, para mí cuando tengo que alguna vez pasar por esto, me resulta mucho más práctico pensarlo de manera, eh, digamos, física, o sea, decir, bueno, pensar en la deformación como tal, decir, bueno, si yo estoy viendo rotación, las rotaciones son básicamente, son eso, o sea, no es que es una cosa abstracta extraña. Entonces, pensándolo así, por ahí es más fácil interpretar cuándo sumar, cuándo restar, porque la tabla te va a decir, bueno, ellos restan para abajo porque consideran negativo para abajo, la rotación horaria positiva, pero capaz que del otro lado el momento es antihorario y se vuelve como medio un lío darse cuenta, ¿no? Si uno lo piensa Sí. físicamente, sale fácil. Ah, listo. Sí, yo ese lo hacía así en deformación y como ves, acá dicen de horario, bueno, yo más o menos lo intenté relacionar con eso, pero no es más fácil, depende de la deformación. Sí, 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 es mucho más fácil. De Em, vuelta, estas cosas se resuelven, esto no solo para vos, lo digo en general. Muchas veces estas cosas así, ¿para dónde gira? ¿Qué sé yo? Agarren una reglita sí, flexible, de esa que le da el centro estudiante, y con eso se hacen los momentos con las manos, o sea, producen el mismo tipo de rotación que produce el momento, y con eso sale fácil, digamos, y no le tiene que estar dando tanta vuelta que si el signo, y quebrarse la cabeza con esas cosas, porque en realidad los signos no son más que una forma de describir matemáticamente eso, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es el fenómeno físico. Entonces, si vos lo ves de esa manera físicamente, los signos, después le pones el signo que vos quieras, digamos, o sea, de acuerdo a ok, cómo giró. ok. Y después cuando hago el tramo de los voladizos, yo saco primero la deformación y después hago la deformación de arrastre y esas dos se suman y con eso lo verifico, depende de lo que me dé. Claro, en realidad se suman o se restan de acuerdo a en qué sentido se Sí, produzca cada una, ¿no? O sea, acá volvemos a eso mismo, o sea, si sí, el giro total que vos tenés en el extremo es hacia arriba, te produce un desplazamiento hacia arriba, y la carga que está aplicada te produce un desplazamiento hacia abajo, se van a restar. O sea, se tendrían que restar, ¿no? Pues si sumás las dos, en realidad estás sumando cosas que van en distintos sentidos, ¿sí? ¿Me es explico? verdad, Más o sí, menos. sí. Entonces, suma, nosotros en general hablamos de suma como superposición de cosas. O sea, vos vas a sumar eso, pero una de esas cosas tiene un signo menos adelante porque va para el Negativo, otro lado. O sea. Eh, claro. entonces ahí calculás, cuando haces eso, en realidad lo que estás encontrando básicamente es la deformación en el extremo del voladizo, ¿sí? Porque vos de la tabla sacás la deformación en el extremo y cuando haces la deformación por arrastre, que es tita por el ángulo final que determines por la longitud, también es la deformación al final, digamos, siempre es en el extremo. ¿Y por qué buscamos ahí? Porque suele ser la más grande. O sea, ahí con esa deformación en el extremo podés comparar tal vez con algún criterio reglamentario, con algún criterio propio tuyo, que digas, bueno, es mucho, es poco, cuánto se forma, digamos, esa es
es la Ok. cosa. Nosotros en el examen le vamos a dar algún nivel de referencia para no ponerlos en el brete de decidir si es mucho o es poco, pero la verdad es que después en la práctica uno termina poniendo los límites. O sea, no usa tanto el L sobre 300, sino que uno dice, bueno, sí, yo tengo esto acá, me parece que 5 centímetros es un montón, o 3 centímetros es un montón, y voy a usar una cosa más rígida, menos rígida, en función de lo que Eso necesite siempre para depende de mi la proyecto. longitud que tenga máxima, ¿no? O sea, los metros que tenga de entre apoyo y apoyo. Un poco, sí. El tema es que cuando vos tenés longitudes muy largas, con deformaciones grandes son menos apreciables por la escala. O sea, porque si vos estás en una casa que ves el vano de una ventana de 2 metros, 2 metros 80, como bueno, aquella cosa allá que tiene allá atrás que tiene 1,20, si eso se te forma 3 centímetros y es un montón y es muy apreciable. Pero si vos tenés 3 centímetros en un vano de 10 metros, y no se va a notar por la escala de la cosa. Entonces, digamos, por eso generalmente las medidas de deformación son referidas a la luz entre apoyo. Te da el L sobre 300, el L sobre 500, el L sobre 200. Porque, digamos, normalmente los criterios de deformaciones responden a dos cosas. Responden uno a que la cosa parezca recta, ¿sí? Porque nosotros diseñamos barras rectas, o sea, salvo que vos específicamente diseñes una cosa curva, sino en general lo que tratamos es que las cosas que nosotros ponemos rectas en su momento permanezcan así. Entonces, un criterio es tratar de que apreciablemente estén rectas, o sea, que uno las vea rectas. Y otras veces responden a criterios de uso, como si vas a tener los dinteles arriba de la ventana, se tienen que deformar muy poquito, porque si se deforman mucho, te deforma la ventana y te traba la ventana y te genera un problema funcional. Entonces tenemos esas dos cuestiones que tenemos en cuenta. Eh, no, y de deformación nada más, era para cerrar bien eso, a ver si lo estaba haciendo bien o mal. Ujú. Bien, Dejo de compartir, por si alguno quiere, y dale, después pregunto de Pandora. dale. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta sobre deformaciones? Y si no, seguimos con Charo con Pandora. Bien, sigamos nomás, Charo, con vos, porque no hay. Están muy inhibidos, parece, parcial con las preguntas, así que bueno, si tenés ganas, seguimos con lo tuyo. Bueno, ahí busco. Igual mi pregunta era más práctica que de la teórica, de A ver. Pandora. O sea, cuando me da, como en el ejercicio primero que me daba como ay, se me fue la palabra, un pórtico, y Ujú. yo tenía que sacar esa fuerza que soporta. Bueno, lo comparto porque si no, es de la práctica igual, pero, Ah, sí, ponele y lo vemos. o sea, en yo lo que hice acá es sacar el PCR, pero no sé si, o sea, y ahí me quedo porque no sé si cómo relacionarlo con el peso que tiene Bien, esto digamos, es un problema de resolución del pórtico en su completitud, digamos. No es tanto el problema, o sea, el problema de Pandeo aparece como una cuestión inherente a la estructura que estamos analizando. Entonces, vos ahí tenés una viga que tiene una carga centrada, PU, que en realidad al principio no sabemos cuánto vale, que es lo que Ah, querés saber en principio, sí. y esa carga se apoya y después va a parar a las columnas. ¿Sí? Esto tiene que ver por ahí incluso con lo primero que hacíamos nosotros cuando hicimos, viste, la primera actividad, que decíamos, bueno, ¿cómo van las cargas para cada lado y tal? Entonces, ese PU se va a distribuir, o sea, si vos haces los diagramas de esto, vas a ver que PU se distribuye de alguna manera sobre la columna C1 y sobre la columna C2. O sea, PU va a generar un esquema de esfuerzos en función de PU, porque vos no sabés cuánto vale. Entonces, la columna C1 y la columna C2 van a tener unos esfuerzos axiles que van a ser función de PU. ¿Sí? Esfuerzos axiles de compresión, ¿no? No. ¿Cuánto van a ser en este caso? La mitad para cada lado. La mitad para cada lado porque estás justo en el medio, entonces te va. Sí. Entonces, la columna C1 va a tener la mitad de PU y la columna C2 va a tener la otra mitad, o sea, va a tener mitad y mitad. Es decir, si PU estuviera corrida un poquito por el costado, sería una proporción distinta, más cantidad de carga para la que esté más cerca de la columna que esté más cerca del apoyo, de la carga, digamos. Pero en este caso está centrada. Entonces, ahí lo que vos vas a tener es que el esfuerzo axial depende de PU.
Entonces, vos determinás la capacidad resistente a pandeo de cada una de esas columnas, ¿sí? Y a eso después lo relacionás con ese esfuerzo que depende de PU. Como esa es la manera. O sea, vos ya encontraste la capacidad de pandeo, digamos, que sería como Claro, el paso inicial. Lo que sigue es relacionar esa capacidad respecto de los esfuerzos que específicamente tiene cada una de ellas. ¿Sí? Cada una de las cargas, cada una de las columnas va a tener un límite distinto de pandeo probablemente, y bueno, y allí vos vas a tener que decidir cuál es el límite que vas a usar, ya que las dos soportan la misma intensidad de carga, cuál va a ser la que va a determinar la carga que podés aplicar al centro, ¿no? ¿Se me seguís más o menos la idea? sí, o sea, esa carga que soporta, que la igual o no, o sea, ahí me quedo, o sea, busco, no sé cómo relacionarlo con la carga de arriba, o sea, eso es lo que soporta de los dos lados. Claro, Que vos en me realidad viene, vos sabés ya que cada columna soporta PU sobre 2. sí, Eso estamos claros, digamos, porque es un problema simétrico, no, digamos, no tiene otras cosas alrededor, entonces esto tiene la viga está a flexión, las columnas están a compresión pura y listo, digamos, y no tenemos otros problemas por ahora. Entonces, cada una de esas soporta PU sobre 2. Vos lo que vas a conocer, que ya lo debes haber calculado, es cuál es la capacidad resistente de esas columnas. ¿Sí? Que eso lo puedes determinar con los datos del perfil, los perfiles sí, IP, en los materiales y tal. Entonces, allí vos vas a ver, las dos columnas no resisten lo mismo. ¿Sí? Seguramente no resisten lo mismo porque tienen distintas condiciones de borde y distintas longitudes. Entonces, vos además vas a saber cuál es la capacidad resistente de las dos. Como las dos tienen la misma proporción de la carga, la que va a mandar va a ser la que tenga la resistencia más baja. ¿Sí? Te va a quedar claro, una columna sobredimensionada porque le va a sobrar capacidad resistente, pero ¿por qué? Porque vos vas a alcanzar el límite con eso. Y bueno, entonces ahí cuando tenés cuál de las dos es la que resiste menos, o sea, es la que te va a mandar en el problema. Esto eh, es como cuando hacemos pandeo, cuando analizamos el problema de pandeo y el problema de plastificación. ¿Viste? Que nosotros decimos, bueno, la capacidad resistente a compresión depende de la capacidad de la plastificación axil, como cualquier problema de axil, y además del problema de pandeo. ¿Y nosotros con cuál de los dos nos quedamos? Nos quedamos con el más chico. Si es una columna poco esbelta, va a plastificar antes de inestabilizarse. Si es una columna muy esbelta, va a inestabilizarse antes de plastificar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar con la más chiquita de las dos. Bueno, eso es lo que hacemos acá, es el mismo tipo de análisis, pero extrapolado a la estructura completa. Es decir, bueno, ¿cuál de las dos columnas va a ser la que va a regir el problema? Y va a ser la que tenga la capacidad resistente menor. ¿Sí? Entonces vos haces el análisis, encontrás cuál de las dos columnas es la más débil, por ponerle un nombre, digamos, de las dos que tenés ahí, y esa va a ser la que vos vas a usar después para comparar con el esfuerzo que está actuando. ¿Tu esfuerzo actuante cuál es? PU sobre 2. Entonces de ahí despejas PU. claro, Lo está que te va bien. a pasar es que la otra columna, si haces el análisis desde las dos, una columna te Sí, va a dar, por decir una pavada, 100 kilos igual a PU, y la otra, o 100 kilonewton, y la otra te va a dar 175. Entonces, ¿cuál PU sí. vas a usar? Y vas a usarle el de 100, porque en realidad si usas el de 175, una de las dos te falla, porque se excede el esfuerzo que puede Ah, ok. soportar. ¿Sí? Siempre tengo que usar la mínima porque es donde más produce la falla de ese No, lado. en realidad es la que se alcanza primero. O sea, Claro, es la que va a llegar. O sea, vos imaginate que vos tenés de vuelta una columna que te resiste 25 y la otra que te resiste 50, por poner un ejemplo grande. Y vos le aplicás sí, una carga. Bueno, si yo le aplico una carga de 10, van 5 y 5 para cada lado, no hay problema. Si le aplico una carga de 30, van 15 y 15 para el lado, no hay problema. Cuando le aplico la carga de 50, una ya alcanzó el límite, acá porque está justo mitad y mitad, ¿no? Porque la carga está en el centro. sí, Una alcanzó el límite porque ya se elevaban los 25, eran los 25 que tenía capacidad resistente, y la otra que resiste 50 todavía está colgada. Pero en realidad lo que va a pasar es que el estado límite, ¿quién lo va a mandar? La parte menos resistente de toda la estructura. ¿Sí? Entonces, no, por eso comparamos con la más chiquita. De todas maneras, vos podrías despejar las dos. Es decir, bueno, como vos sabés que los esfuerzos de cada una es PU sobre 2, lo comparás con la capacidad resistente de cada una, despejás PU, y te va a dar uno más grande que el otro. Y bueno, ¿con cuál nos quedamos? Nos quedamos con el más chico, porque justamente el más chico es el que produce la falla de la parte más débil. Digamos. ok, Solo para listo. fijar ideas, porque por ahí Sí, sí. yo te lo cuento No, rapidito aparte, y cuesta hacerlo. Lo que te pandeo lo convendría estoy hacer es, haciendo más mecánico, o sea, para entender un poco mejor. sí, está perfecto. Para terminar de entenderlo, lo que podés llegar a hacer es, vos calculaste la capacidad, vos sabes el esfuerzo que es PU sobre 2 en cada columna. Ahí estamos claros, digamos, axil, constante, Sí, PU sobre 2.
De ahí vos podés despejar PU con la capacidad resistente de cada columna, porque esa también la conocés, porque conocés el material, conocés la condición de borde, Sí. conocés todo. Ahí conoces la carga que lleva al estado límite, que hace alcanzar cada una de las columnas del estado límite, la carga PU. Lo que agarra, o sea, calcula las dos y resuelve el problema con las dos. ¿Sí? Resolvela con la PU que saques para C1 y con la PU que saques para C2. Y te vas a dar cuenta que en uno de los dos casos, una de las columnas no te sirve. ¿Sí? Porque digamos, el esfuerzo al cual está sometido es más alto que su capacidad resistente. Entonces ahí te vas a terminar de dar cuenta. Este es un ejemplo muy sencillito, podés hacer las cuentas, pues son 3 cuentitas para cada Sí, caso. sí. Entonces, por allí, si no le terminas de dar la vuelta, o sea, como que todavía lo estás procesando, resolverlo así. O sea, calcular las dos cargas, la que te produce el estado límite para C1, la que te produce el estado límite para C2, y después hacer la cuenta. Así, bueno, ¿qué pasa si yo pongo PU para el estado límite de C1? Bueno, ¿qué pasa si pongo PU para el estado límite de C2? Y en uno de los dos casos te va a dar que una de las columnas ya no te sirve, o sea, porque va a tener una carga superior a la, a la Claro. carga del estado límite. ¿Sí? Y ahí por ahí le terminás de dar la vuelta de rosca al problema. Oye. Mucho de esto a veces tiene que ver con esto, o sea, a veces pasar por este trabajito de hacerlo un par de veces, les va a permitir terminar de entender el problema. O sea, por ahí es como llegar a la solución, no es tanto el objetivo de este ejercicio, es que ustedes terminen de entender cómo funciona. Entonces, por ahí capaz que trabajar un poquito más les reditúa más Sí, que simplemente encontrar el resultado, ¿no? claro. En Te general, hago una digamos, pregunta que nosotros... justo me acordé. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. No te escucho, te escucho. No, en general, estos ejercicios y los ejercicios del examen, y los ejercicios en general y en la vida misma, digamos, no nos interesa tanto, si bien el resultado es importante, después cuando uno va a calcular, si querés calcular un dintel, que el dintel no se te deforme mucho y demás, en esta etapa, lo que interesa es que ustedes se hagan, o sea, no a tratar de llegar a que la deformación es 2 centímetros, sino el proceso de entenderlo. Por eso yo les decía también esto de agarren una regla, miren cómo se mueve para arriba, para abajo, sobre todo las deformaciones que son bien tangibles, algo que ustedes pueden percibir con la vista, digamos. Entonces, este tipo de cosas, está bueno que las encaren por ese lado, porque les va a abrir puertas después para lo que sigue. O sea, cuando vayan a estructuras 2 tener estos temas un poco más masticados les va a permitir avanzar más en la otra materia. Si no, es como que van a tener que terminar de digerirlos mientras están aprendiendo temas nuevos. Entonces, acá en realidad está bueno que se los piensen, digamos, y está bueno que tengas esta dos, no tanto el hecho de decir, bueno, ¿cómo llego al resultado? Por eso yo no te digo, se resuelve así. O sea, como que No, quiero mejor. que ir llegando con vos a la respuesta para que pases por el proceso de la elaboración, porque en realidad lo rico de los ejercicios y de la práctica en general no es el resultado de la barra 4, sino el proceso de cómo encuentro eso y qué análisis hago y cómo lo puedo usar después para cuando tenga que hacer algo distinto. Digamos, esa es básicamente la idea. Ahora sí, decimos. En la parte de articulados, decía que en una parte para tomar la longitud, tomaba la longitud más larga de compresión. Sí, Un ejemplo, supongamos que esta me da, no sé si se ve la que estoy señalando, sí, sí, se ve. que esta es de compresión, por decir una manera, no sé si justo me dio, y esta también, pero Ujú, esta me dio una compresión mayor que de 30 y esta me dio una compresión de 15. ujú, O sea, yo tomo esta que es la mayor para ujú, diseño, ujú. pero después tomo esta longitud igual o tengo que tomar la misma longitud de la barra que estoy tomando. No sé si me No, explico. en realidad sí, si vamos a hacer honor a la cuestión, tendrías que tomar la longitud de la barra que corresponde al esfuerzo que estás analizando. O sea, Ah, no tiene sentido que vos agarres un esfuerzo muy grande para una barra muy claro. cortita y se lo apliques a una barra súper larga, porque en realidad estás comparando dos cosas, dos situaciones distintas, como dos. Vos no podés poner el momento máximo en un pedazo de donde no existe, ¿no? Sí, Esa es sí. básicamente la idea. En general lo que pasa es que las barras más largas son más esbeltas, o sea, si se mantiene la sección. Entonces, si son más esbeltas, lo más probable es que sean menos resistentes a compresión por la cuestión de la inestabilidad. Entonces, Ah, si uno tiene que ir a mirar, digamos, si uno tiene que ir a mirar qué cosa se inestabiliza, lo que generalmente va a tratar de echarle el ojo es a la barra más larga comprimida, porque es la que va a tener menor capacidad resistente, lógicamente porque la esbeltez depende de la longitud, inversamente es proporcional a la longitud, cuanto más larga, más esbelta. Entonces uno suele ir a mirar eso. En general, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se determina primero la carga que produce la plastificación, que eso te sirve para axil, tracción o compresión,
y es muy fácil porque el módulo, el límite elástico por el área, esa es una cuantita muy tonta. Y después lo que se hace para las barras que son comprimidas, te fijas si efectivamente te da la carga de compresión axil, digamos, la carga límite de pandeo, digamos, te da mayor o menor que esa, porque capaz que en estos problemas, esa barra cortita que vos tenés ahí, tiene una carga grande, pero en realidad plastifica, o sea, no se alcanza a estabilizar, porque es tan corta que la esbeltez no le da para inestabilizarse. Y por ahí tenés una Ah, barra súper larga, que tiene una carga muy chiquita, pero que como en realidad es larga y es muy esbelta, la carga que produce la inestabilización es baja y es más riesgosa. Entonces ahí un poco hay que ir buscándolo. Digamos. En este tipo de casos donde vos tenés cabreada, y esta cabreada específicamente tiene un montón de longitudes distintas, es un poquito más trabajoso. Digamos. En general, qué sé yo, en vigas reticuladas como la que tenés arriba o esquemas de ese tipo, es un poco más fácil porque tenés dos longitudes distintas de barra y es más simple analizar. En un ejemplo como ese hay que ir buscando, digamos, no tenés mucha más ok. opción, ¿no? En realidad vos podrías agarrar solamente por probar, o sea, por trabajar menos, digamos, ¿no? Uno puede agarrar la barra más larga comprimida, que esa te va a dar la carga crítica de pandeo más baja, que puedas llegar a tener, o sea, la menor capacidad resistente, y después compararla con el espectro de cargas que tengas. Entonces, ahí decís, bueno, yo tengo una barra que tiene 15 kilonewtons, otra que tiene 20, 25, 18, qué sé yo, y la comparas. Si nada es suficientemente grande como para inestabilizar esa, entonces ya está segura que nada se va a inestabilizar, porque esa es la que tiene la resistencia menor. Si Ah, hay cosas más grandes, y bueno, ahí sí voy a tener que buscar específicamente la que se pasa, ver qué longitud tiene, calcular la esbeltez, calcular la carga crítica y toda la cosa. recién dijo algo bueno, el tema de compresión de la plastificación. O sea, cuando no me verifica o sea, qué estado límite tengo ahí. En Ah, realidad, el estado límite que se alcanza primero. Y el estado límite que se alcanza primero es el que tenga la capacidad resistente más baja. ok. O sea, y tengo que optar, si no me verifica, tengo que optar por llevar el perfil más grande. Sí, pero llevar el perfil más grande en términos de qué. ¿Qué es más grande? Porque más grande es como una aceleración muy genérica, digamos. ¿Sí? Más grande, ponele, pero más grande ¿cómo? No sé. Bueno, Más Recién, resistente, capaz. recién ¿Serían las se- inercias? ¿Perdón? Decía más resistente, capaz. ¿Y cómo haces más resistente? ¿Y cómo lo genera? El más grande y más resistente estamos con la misma cosa, ¿no? O sea, son palabras muy genéricas. Cada sección transversal tiene distintas resistencias para distintas cosas. O sea, si yo quiero conseguir más resistencia a la flexión, tengo que hacer unas cosas. Si tengo que conseguir más resistencia a la plastificación axial, tengo que hacer unas cosas. Si quiero más resistencia al pandeo, tengo que hacer otras, ¿no? Entonces, cuando uno va a proponer en realidad decir que el perfil más grande o el perfil más resistente, en este momento ya estamos en condiciones de decir cómo. Más grande, Depende de la ¿cómo? sección. Sería el que tiene más área, digamos. Bien, más área es para el El que caso de tiene más plastificación inercia. No sé. axil. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí estamos yendo. La plastificación, y esto, digamos, ¿cómo deciden ustedes? Pues la pregunta sería, yo les hice a ustedes una pregunta que ustedes en principio no me estarían pudiendo responder. ¿Cómo hacen para saber qué necesito? ¿Dónde mirarían? Y la fórmula. Claro, ¿sí? Si la capacidad resistente a flexión es el límite elástico, propiedad del material, multiplicada por el módulo plástico, pongámosle que estamos en el acero, que es una capacidad geométrica, entonces yo lo que tengo que conseguir es una sección que tenga un módulo plástico más alto. ¿Sí? Eso sería conseguir una sección más resistente y eso sería a lo que tengo que apuntar. ¿Cómo consigo un módulo plástico más alto? Y bueno, en principio podría jugar con una sección que tenga más inercia, porque el módulo plástico y la inercia son medio parientones, digamos, por ahí. No es directa, pero la relación, pero tienen un poco que ver. Lo pueden relacionar con el módulo elástico, que sí depende directamente de la inercia, en ese caso. Sí, si tengo una sección que está a esfuerzo axil y el estado límite que alcanza es la plastificación, la resistencia a la plastificación viene dada por dos cuestiones: el límite elástico que da el material y el área. ¿Sí? Entonces allí sí necesito una sección netamente con más área, no importa la forma. ¿Sí? Si tengo una sección que tiene un problema de pandeo, el problema de pandeo es un problema más complejo, por eso lo vemos último. O sea, nosotros no lo vemos al final por una cuestión
azar o sal. Lo vemos al final porque porque es el problema que combina un montón de cosas. El problema de pandeo depende de la esbeltez. ¿Sí? ¿Y cómo consigo yo una sección menos, o sea, lo que yo necesito para que la sección sea más resistente es que sea menos esbelta, punto, o un material mejor, ¿sí? Esa es la otra, el otro cosa. Si no tengo una viga de madera, por ahí sí puedo cambiarla por una sección metálica, cuyo módulo elástico es 21 veces más alto. Entonces, en ese sentido puedo jugar con esa capacidad resistente, y si no, tengo que ir a buscar aquello que gobierna el problema. ¿Cuál es la parte geométrica que gobierna el problema? Que no es la parte material, digamos, es la esbeltez. Y en la esbeltez aparece un montón de cosas. Entonces, en una sección a pandeo, en realidad tengo muchas cosas para tocar, porque puedo llegar a buscar una sección que tenga una inercia mayor, porque la inercia y el área están relacionadas con el radio de giro, y aumentando el radio de giro reduzco la esbeltez. Puedo tratar de recortar la longitud. ¿Cómo recorto la longitud? Agregando condiciones de borde. Si es un pórtico, le puedo llegar a poner arriestramientos laterales, o puedo buscar la manera para acomodarlo. Puedo buscar modificar las condiciones de borde propiamente dichas. Si es una condición articulada, por ahí sí puedo ver si puedo empotrarlo. Digamos, el problema de pandeo, tengo muchas opciones para jugar. Digamos. En el caso específico de un reticulado, donde las condiciones de borde y la longitud están un poco trabadas, y bueno, yo voy a tener que ir directamente a la relación al radio de giro, que es lo que me condiciona la esbeltez. Y el radio de giro depende de la inercia del área, entonces tengo que buscar una sección que mejore la razón entre la inercia menor y el área, ¿sí? Que de allí sale el radio de giro. ¿Sí? No necesito necesariamente más área. ¿Sí? Tal vez puedo tener una sección con menos área y la misma inercia. Entonces de esa manera me sube el radio de giro. ¿Sí? Pero si ustedes tienen que ir a buscar qué tengo que cambiar, lo que tienen que ir es directamente a lo que ustedes conocen. Si ustedes saben cómo determinar la capacidad resistente. Si algo no me verifica, tengo que mejorar la capacidad resistente. ¿Cómo la mejoro? Tocando algunos de los elementos de la fórmula. Como decía, no sé quién que hizo el comentario. ¿Y de qué dependen? Siempre todas las capacidades resistentes dependen de algún parámetro material, en general el límite elástico para prácticamente todo, y el módulo elástico específicamente en el caso del pandeo, porque aparecen cuestiones de deformaciones, y de una cuestión que es netamente geométrica, que depende de la sección transversal, ¿sí? O depende de la geometría del elemento estructural. Por eso estudiamos sistemas de masa, ¿sí? Si no, no los veríamos. Entonces, cuando ustedes tienen que tocar, si ustedes tienen que decidir, ya a esta altura del partido, ya tienen que ser capaces de proveer una respuesta que sea mejor que necesito una sección más grande o necesito una sección más resistente. Esa es la respuesta obvia, porque no les dio el problema. En realidad, lo que ustedes tienen que estar en calidad de poderes de responder cómo tengo que tener una mejor sección. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con una sección de madera, ¿sí? Una sección más grande podría ser una sección que tenga más ancho, ¿sí? O una sección que tenga más alto, ¿sí? Porque son tacos de madera, la madera viene en forma rectangular. Entonces, una sección más grande puede ser cualquiera de las dos. Bueno, ¿cuál de las dos es la que realmente me sirve? ¿Sí? Si le doy más ancho, ¿cómo estoy mejorando? Estoy aumentando el área, pero ¿qué tanto estoy aumentando la inercia? Si le doy más alto, estoy aumentándole más la inercia, en el sentido generalmente de uso. ¿Me sirve eso? Bueno, ese tipo de cosas son las que ustedes ya pueden responder con lo que saben. ¿Sí? Pero, de vuelta, no es una cuestión de usar la fórmula por la fórmula, sino que fíjense cuánta información esa formulita que ustedes usan, así tonta y loca, que todos los usamos así, porque son productos de cosas que a veces salen de la tabla y van como trompada. Bueno, ese tipo de información a ustedes les va a servir un montón para poder decidir cómo optimizar una estructura, en el sentido de mejorar algo que no funciona, porque no se alcanza un estado límite, o porque se supera la deformación admisible, o reducir algo que está exageradamente grande. ¿Sí? Que ese es en realidad el problema que normalmente ocurre con los arquitectos que no saben estructura, es que por cubrirse ponen estructuras ridículamente grandes. ¿Sí? Y las estructuras son muy costosas. Entonces, sobre todo si trabajamos con acero, ese tipo de cosas. Entonces, lo que termina pasando con gente que trabaja de esta manera, de total desconocimiento de cómo funcionan las cosas, es que esos proyectos terminan saliendo muy caros y a la larga no los terminan llamando. ¿Sí? Porque un inversor va a trabajar con ustedes porque le apuesta a lo que ustedes quieren hacer una vez, dos veces, y cuando se enteró, porque los inversores conocen mucha gente, cuando se enteró que ustedes no tienen cuidado con este tipo de cuestiones, no los vuelven a llamar. ¿Sí? Se lo digo porque conozco puntuales casos de la práctica profesional donde hay arquitectos que directamente no los convocan por esta cuestión, porque no tienen cuidado con estas cosas. Porque eso es no cuidar realmente el bien más preciado de cualquier inversor, que es el dinero. Entonces, de allí ustedes con estas tres formulitas que vemos acá pueden pasar de la verificación a la optimización. Es decir, bueno, si tengo una estructura que tiene
una relación entre el refuerzo requerido y el esfuerzo de diseño muy baja, o sea que me da la demanda estructural, que sería el cociente entre esas dos cosas, mucho menor que 1, entonces por allí tengo una estructura muy grande, entonces puedo buscar achicar, ¿sí? Salvo que sea una necesidad propiamente del proyecto arquitectónico, que la estructura sea masiva y gigantesca, por una cuestión cultural o lo que ustedes quieran perseguir con eso, sino en realidad en general lo que se busca es achicar lo más posible. Y eso tiene impactos desde todo sentido, tiene impacto desde la parte económica propiamente dicha, porque una estructura menor es una estructura necesariamente más barata, y tiene impactos desde la parte inclusive de medio ambiente, porque todo lo que nosotros hacemos en términos estructurales tiene impactos ambientales grandísimos, porque toda la industria de la estructura y de la construcción en general es de las industrias que producen más contaminación a nivel mundial, porque para hacer el cemento, el hormigón, lo que tenemos que hacer es quemar piedra, literal, o sea, se toman una piedra, se queman y se mueren. Para hacer acero tenemos unos hornos gigantescos, tenemos que derretir el hierro que se derrite a 1100 grados, hay que generar una cantidad de combustión y tal para producirlo. Y la industria de la madera, que sería la más natural de todas, en realidad en este momento todavía no está muy controlada y se produce muchísima deforestación que no se reforesta en la industria de la producción papelera. De hecho, no sé si se acordarán, hace algunos años la papelera, más allá de la producción de los propios residuos que produce, pero la papelera que teníamos en el Río de la Plata y medio cruzando con Uruguay, todos los problemas que había con el tema de la contaminación y la deforestación, y todos los problemas que hubieron no me acuerdo de Botnia, no sé si se llamaba, no recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, nosotros pertenecemos a una industria que es altamente contaminante, entonces cuanto más podemos ahorrar, más allá del dinero, también estamos colaborando con el medio ambiente, al no hacer un uso tan intensivo de cosas que nos hacen falta, ¿no? Básicamente, esa es la búsqueda. Digamos. Si no les interesa por la parte estructural, que puede ser, tal vez les puede llegar a interesar por este otro lado, que tiene que ver con cuidar el medio ambiente. Bien, sigamos nomás. No los entretengo más con el discurso ambientalista. No, igual está bueno saber. No, después nada, o sea, lo empecé sinceramente ayer, así que estoy como ahí, hice por partes. Bueno, después también, pero si no voy preguntando en la práctica, si no pregunto todo acá. Sí, en general lo que conviene en estos ejercicios lo que tienen es esta cuestión de determinar la capacidad resistente y enfocarse en el pandeo. La parte de análisis estructural ya la hemos pasado, digamos, porque la resolución de reticulados un poco ya la vieron antes, digamos, eso en este momento no tendría que ser el desafío. ¿Sí? No. Yo les digo más. En el parcial no vamos a poner un reticulado, porque no tenemos tiempo para resolverlo. Entonces, si no resolvieron los reticulados, mi recomendación es no se entretengan con esos reticulados que tienen 14 ángulos distintos, solamente por resolver. O sea, si tienen tiempo para practicar, está buenísimo, pero en el parcial no van a tener esa estructura para resolver. De hecho, en el parcial no van a tener que resolver la estructura en sus esfuerzos, se la vamos a dar resuelta para que se concentren en el análisis de las capacidades resistentes y la comparación con los esfuerzos que ya les vamos a dar y demás. Entonces no se vuelvan locos por ahí con eso, si están allá con las últimas cosas, traten de concentrarse en la determinación de la capacidad resistente, entendiéndola muy bien, la determinación de las deformaciones, entendiéndola muy bien, y después en la capacidad resistente, la comparación, conocido el estado de esfuerzo, que ustedes lo saben calcular, nosotros se lo vamos a dar para no perder tiempo con eso, conocido un estado de esfuerzo, determinar la resistencia requerida a partir de los diagramas de esfuerzo y la comparación y ver si la estructura es segura o no es segura en términos de lo que vemos nosotros, ¿no? Ese es de eso se va a tratar este examen. Así que bueno, si están todavía ahí con eso medio colgando, yo les diría no se entretengan resolviendo reticulado, apunten los cañones a estos temas, ¿sí? Que son los temas que vamos a evaluar. Sí. Dejo de compartir porque ahora busco que tengo otra pregunta, pero no me acuerdo bien de qué parte es. O sea, así que la busco. Bien. Busque tranquilo. Bien, Marco, mientras buscas, seguimos con Marco que tiene la mano levantada. Marco, Sí, profe, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Si querés tengo compartir la cámara, si te veo. Perdón. Así no le hablo de ¿Te veo ahí? Ahí va. Sí. Sí, ahí te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Así lo profe? conozco un poco también. Tengo una consulta, tengo un par.
Dale. Cuando el elemento solamente está tracción, solamente se calcula PPD, ¿no? Y sí, o sea, en realidad Listo. la capacidad, digamos, una sección transversal tiene todas las resistencias que vos podés calcular, porque vos propiedades geométricas y propiedades de material tenés, o sea que si querés podés calcularlas todas. Ahora, lo que vos vas a verificar va a ser la capacidad resistente a los esfuerzos que estén actuando específicamente. Bien. Entonces, si estás a tracción, lo único que determinás es la carga de plastificación axial, con el coeficiente segura para hacerla de diseño, con el coeficiente 0,9, que es el que corresponde a plastificación axial Bien. en tracción. Después, cuando tenemos un elemento en flexión y compresión, ahí Ujú. solamente se calcula flexo-compresión. En realidad, sí, se calcula combinado, ¿no? O sea, calcula la Sí, resistencia de claro. la flexión, calcula la resistencia de la Aparte, compresión y se hace la demanda conjunta, que son los cocientes, bien, digamos, la resistencia requerida, el esfuerzo dividido la capacidad resistente. Y sí, esa suma de cocientes menor te a tiene que dar cero. menor que 1. Menor que Sí, 1. No, menor que 0 no menor te que va nunca. Si uno. te da No, negativo, estoy estamos en un dormido, no, no, problema. no, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy medio dormido, sí. Y Bien. después, en corte, Ujú. la fórmula dice FI por B. Es- Bueno, dice 0,6 por FI por B. Por I. Ah, bien, sigue, está bien, sí. Sigue, no, no, pero la No, es que decir, quería, porque si FI por B era sí, como sí, sí. que me Quería estaban preguntar más faltando que cosas, nada, sí. quería más que nada preguntar por el B. Sí, el B es B larga, el ancho. Sí, Sí, eh, que si es por ejemplo, es una viga compuesta, ¿no? De dos UP, de dos sí, UPN. ¿Qué sí. tomamos? Dos TW. Depende de cómo estés mirando. Digamos. Si, Normalmente si si estás, está, si lo estás mirando así, o sea, con claro, los UPN puestos ah, parados, ahí son 2 veces el ancho. El ancho del alma sería. sí, Si lo tenés acostado, un poquito más difícil, porque en realidad viste que el en borde es realidad medio como con tengo, una sí, curvita. Bueno, acá hay dos cuestiones. A los fines prácticos, lo que vamos a ver nosotros en general, lo que no lo tomamos es vamos el a ver. ancho medio del ala. El ancho ¿Sí? listo. Que Eso sería, tenía, esa es la cosa. Lo que se hace en la realidad, como eso en realidad es así, o sea, si ustedes agarran, yo justo ahora no tengo, porque tenía un cortecito, un perfil UPN, o capaz que sí lo tengo, pero denme un minutito que lo busco porque sí. tengo un cachito por ahí dando vuelta y lo vemos. Ahora vengo. Estoy de vuelta. Bueno, no sé si. Estos son dos perfiles de UPN en cajón. ¿Sí? Esperen que. ¿Ahí me escuchan? Ah, ok, porque me apareció un cartel de que no andaba el audio. Estos son dos UPN en cajón. Esto es un serruchazo de una viga, de una columnita chiquitita que hice alguna vez. Que van, no sé si alcanzan a ver, bueno, de este lado se ve un poquito mejor, están soldados, se sueldan todo a lo largo. Fíjense nosotros normalmente usamos la sección media del ala porque se unen en el medio y la puntita esa que aparece en la tabla, vieron que como que termina en una superpunta, en realidad es bastante más chatita, en la realidad. No sé si es el que se alcanza a ver que está juntita. Es más homogéneo de lo que aparece en el dibujito, digamos, esa es la cosa. Y en general lo que hacemos es tomamos esto. Según la sección, a veces se hace un cordón de soldadura por el largo, que fue lo que se hizo en esta columnita, que era muy chiquitita, y si no lo que se hace, se le pone una planchuela, y la planchuela se suelda. Y allí lo que se hace, se toma el espesor de la planchuela, porque la planchuela es el elemento que está, digamos, una Claro, planchuelita de un lado, sí. una del otro, y es el elemento que específicamente está resistiendo al corte. La Pero para pregunta los es, fines nuestros, digamos, y para muchas aplicaciones, lo que se hace es directamente el ancho, digamos, el ancho del promedio del ala, que es el que ustedes tienen ahí listo. Y en la TF tabla. sería. Claro. ¿Y tomamos uno solo o los dos? Si tenemos así, Sí. ¿resiste uno solo o resisten los dos? No, entonces tomamos los dos, sí.
Exacto. Bien. La respuesta es netamente esa. En general, cuando estamos trabajando a corte, tal vez, si no viste la teoría no importa, pero cuando trabajamos a corte, lo que tenés, ese ancho es el ancho de la sección que resbala, se llama. Sí, Porque sí, lo nosotros vi. suponemos Justamente esa que parte. nosotros tenemos como si fuera esto así, y tenemos que en el centro es el punto donde las tensiones son las más altas, entonces por eso vamos a mirar ahí. Y lo que tenemos es, como si fuera, en este caso tenemos los dos perfiles UPN, tenemos un perfil que trata de deslizarse respecto al otro. Entonces la sección que resiste eso es la que corresponde a los anchos, los puntos, en este caso donde se tocan, ¿sí? Que es donde soldamos, y en una sección que es toda llena, es igual el espesor, digamos. Entonces por eso nosotros lo que estamos tratando es ver qué esfuerzo está haciendo la sección para evitar que se deslice respecto de ese punto que es de tensión máxima, ¿no? Comparamos ahí porque es la tensión más alta, podremos comparar en cualquier punto de la altura. De hecho, en el trabajo práctico tienen para ver las tensiones de corte en otros puntos, porque a veces tenemos secciones armadas, por ponerle esas que están en su ejemplo de las secciones cajón de madera que son clavadas, a veces son secciones cajones de perfiles que son soldados, pero se sueldan arriba. Entonces en realidad nos interesa saber en esos lugares los puntos de unión, que son los más sensibles por ahí, qué es lo que está pasando. Entonces por eso no nos concentramos solamente ahí, sino que vemos qué pasa en todo el espectro, ¿sí? Si fuese una sección maciza, vamos directamente al centro, que es el centro de masa, que es el lugar donde está la tensión más alta, y de donde sale la fórmula más directa. Bien. Y después tengo dos preguntas más. Cuando calculamos R, Sí, el si radio es giro. sí, tenemos R cuadrado, es igual a I sobre área. Sí, la inercia sobre área, sí. La inercia, obviamente, que vamos a usar, de la más alta. Depende de cómo esté puesto el perfil. Sí, en realidad, cuidado con eso, porque la resistencia que tiene el perfil al pandeo depende de varias cosas. Depende de la inercia, depende del área, depende de la longitud y depende de las condiciones de borde. Todo eso está metido dentro de la esbeltez. Es una cajita, Sí, la esbeltez nos concentra sí, todos esos factores. Cuando vos vas a analizar pandeo, nunca tengo la mano. Cuando vos vas a analizar pandeo, la cosa se va a inestabilizar donde pueda, donde la carga que produce la inestabilización sea la más baja. Entonces, cuidado con el número que uso, porque sí. Digamos, o sea, sí, vos lo que tenés que encontrar para tu sección, como el esfuerzo de pandeo está en esta dirección, está en la dirección del eje de la barra, no le interesa qué orientación vos estés usando. O sea, se va a inestabilizar, como la regla, se inestabiliza en la dirección de donde puede, la dirección más débil. ¿Sí? La regla siempre se inestabiliza, si vos agarrás y comprimís la regla, siempre lo hacen en el lado chatito. Y eso no es trivial. O sea, lo hacen en el lado chatito porque es el lugar que tiene menor inercia, donde el radio de giro es más chico. bien, ¿Sí? Si vos te podés cansar de apretar una regla así, que da articulada, digamos, porque puedes girar alrededor de la mano, digamos, te puedes cansar de probar y nunca se va a inestabilizar en el sentido opuesto, porque la inercia en el otro sentido es muchísimo más grande, el radio de giro es muchísimo más grande, la esbeltez es muchísimo más chica, y luego tal vez hasta plastificas antes de inestabilizarse en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos pandeo, es muy importante encontrar la carga crítica menor. ¿Sí? Y esa carga crítica puede estar en el plano del pórtico, puede estar en el plano perpendicular al pórtico, depende de la inercia, depende de las condiciones de borde, depende del objeto. Entonces, bien, el problema de pandeo hay que atacarlo desde las tres cosas. ¿Sí? Si tenés la suerte de que Dominique está de buen humor y te pone que las condiciones de borde son iguales en todas las direcciones, entonces allí te podés concentrar bueno, las condiciones de borde acá ya no es mi problema, entonces hay una cosa que se va, tal vez la longitud ya no es un problema porque siempre es fija y hay una cosa que se va, y ahí me puedo ir a mirar el radio de giro solito. ¿Sí? listo. Pero en la realidad de las estructuras eso no suele ser así, porque tenemos que trabajar con un perfil IPN, el perfil IPN funciona igual que la regla para el pandeo. Es muy débil en un sentido y es muy resistente en el otro, entonces nosotros solemos poner en el plano del pórtico la dirección que sea más resistente y en la otra dirección nos queda un flan. ¿Sí? Entonces allí hay que arriostrar y hay que buscar alguna alternativa. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que se queden con esto es el análisis de pandeo es global. O sea, yo les recomendaría, si no lo tienen muy claro, prueben en las direcciones que se les ocurran, por lo menos en las dos principales de inercia, vean que las condiciones, cómo son las condiciones de borde, vean cómo les da la carga crítica, porque en realidad el menor valor es el que va a ser el que va a producir el estado límite primero. Y si bien las cosas en general no se caen, porque para que se rompan y se caigan tienen que estar muy mal hechas, les puede traer problemas. Entonces, la cuestión es ir a buscar eso. ¿Sí? Acá no buscamos la capacidad máxima, buscamos la capacidad mínima.
porque va a ser la que se va Sí. a alcanzar primero. Y después tengo una consulta rápida, más que nada de Sí. reticulado. Dale. Si se ve ahí. Ahí está cargando. Mirá vos. Me da pantallazos negros. Voy a tener que. No le gustó. No le gustó. No, me parece que tengo la placa de video media. Sí, puede ser. Pero más que nada era la consulta. Cuando, bueno, yo calculo de todo eso, calculo todos los gráficos y empiezo a Ujú, cortar donde sé que están las partes críticas. ujú. Y cuando corto en el medio, donde tiene el momento máximo, Sí, reticulados, momentos. no, Bueno. claro, pero ¿cómo era? A ver, ¿cómo lo explico? Vamos por partes. Vos, Marco, a mí me suena tu nombre. Vos ya has cursado la materia Sí, alguna vez. sí, sí, Bien, o sea que vos me estás hablando de la perspectiva de análisis estructural avanzado, que es el tema que viene después, que sí, viene de la mano. Bueno, nosotros ahí hacemos el análisis cuando son vigas reticuladas, no reticulados cualquiera. Vigas reticuladas, bien, vamos a buscar cortar donde el esfuerzo sean, porque sí, sabemos que donde el momento flector es máximo, entonces los esfuerzos en los cordones son máximos. Vas por ese lado, bien. Hago esta aclaración porque por ahí capaz que algunos de tus compañeros de que no han venido, Ah, que es era la este. primera vez que Ah, la entonces hacen, no entra este, listo. entonces el reticulados y flexión son dos temas que no son muy parientes, digamos, en general. O sea, en reticulados siempre Sí, tenemos sí, fuerza axial. Eso es una parte analítica que nos permite identificar dónde ir a buscar. Digamos. Esa sí. es no es que en reticulados tenemos flexión. Esa No, es lo entonces que no, quiero no, que no, quede no. claro. No pregunto nada porque no, no, listo, ya que no entra y aparte, no sé, era una No. pregunta más que no me daba porque el cordón ahí, el cordón superior, daba igual que el Sí, inferior, y a mí el depende. inferior no me daba. En realidad, si haces las cuentas bien, lo que te va a pasar es que, salvo que en el punto donde vos estés cortando, justo el momento, el corte sea cero, entonces la diagonal te va a dar cero y allí los dos cordones te van a dar iguales. Pero donde vos tengas, por ejemplo, en un apoyo de una viga continua, que vos tenés una viga que tiene un pedacito emboladizo. Si Sí, vos mirás el momento negativo que se produce ahí, y decís, bueno, yo voy a cortar acá, porque acá hay un momento, qué sé yo, ahí también hay corte. Entonces, si tenés corte y flexión, lo que te va a pasar es que te van a dar asimétricos no te van a dar iguales los dos cordones, el superior y el inferior. ¿Por qué? Porque la diagonal tiene una componente también sí, horizontal, entonces se van a compensar. O sea, no se compensan, pero te va a dar un cordón más grande que el otro, básicamente. Cuando tenés corte y bien, flexión en el mismo lugar, no te dan los dos iguales. Esa es finalmente a lo que se llega. bien, Pero eso de vuelta, eso queda para la listo. parte final. De hecho, está en la parte 4, o sea que no te molestes por No, eso. no, listo. Y por allí eh, se puede quedar para el coloquio, para la parte de la integración final, No, si entonces te sí, toca sí, sí, rendir, o para el último proyecto. Digamos, eso lo dejamos para lo último porque, como es bastante sí, avanzado, sí, por ahí sí, preferimos que se concentren en esto y sepan bien esto, y eso otro de última lo podemos llegar a apuntalar después en estructuras 2. bien. Es bueno que lo tengan para arrancar estructura 2, pero si no lo tienen en estructura 2 podemos trabajar. Estas cosas de acá, no. O sea, Listo, listo, si listo, no listo. saben, si no entienden pandeo, no entienden deformación, ese tipo de cosas, no podemos seguir en estructura 2. Entonces, por eso lo dejamos para el último como última unidad, y de hecho por eso esa unidad no tiene evaluación. O sea, Listo, básicamente, o sea, no tiene evaluación dentro del cursado, o sea, es más para el final o para la promoción. listo. Bien, bueno, si eso es todo, yo te bajo la mano, Marco, así no me queda ahí, y Gracias, profe. seguimos. Espérate que voy a anotar si me olvido. Pregunta. Y seguimos. Charo, si vos querés esperar un ratito más, sigo con otros dos que tengo ahí pendientes. Sí, no hay problema, estoy escuchando todo lo que pregunta y me sirve. Bien. Angélica, llegamos con vos. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Tenía una duda con la fórmula de corte nominal. Sí, Hay un 0,6 que multiplica la tensión AFI. admisible. Sí. Sí. Ese 0,6, como en un principio pensé que era de minoración, pero después digo no, porque no está multiplicando, no lo está minorando a todo. Entonces, ¿por No, qué no. es ese? El 0,6 es una relación que existe entre el límite elástico a la tracción, porque vos acordate que el límite elástico de FI nosotros lo determinamos en tracción.
no lo determinamos en corte. ¿Sí? Nosotros estamos determinando los esfuerzos de corte que aparecen por tensiones de corte, ¿sí? Están relacionadas esas dos cosas. Más al principio, cuando vimos introducción a la resistencia en los materiales, viste que tenemos la definición de la tensión es una fuerza aplicada sobre una superficie, independientemente de cómo esté orientada la fuerza, y nosotros después como que la descomponemos en dos cosas. Una que es la componente que es perpendicular a la sección transversal, que son las tensiones normales, y después tenemos la componente que es tangente a la sección transversal, que son las tensiones tangenciales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, FI es determinado como una tensión normal, porque sale del ensayo de tracción. Entonces, ese 0,6 es lo que relaciona en el material específicamente en el acero. En todos los materiales no es igual, pero como es bastante parecido, siempre usamos 0,6, es lo que relaciona a la tensión normal con la tensión tangencial. Es como que convertimos, en lugar de usar F tau sería, qué sé yo, una cosa así, lo que hacemos es, lo convertimos al tangencial. Ese 0,6 FI es para trabajar en términos de tensiones tangenciales. Es esa conversión. Ah, listo, perfecto. De ahí viene el 0,6. Está buena la pregunta. Sí, no es un número, es un número recontra redondeado, súper promedio, de vuelta, no es que todos los materiales tienen esa característica. Ese 0,6 depende de la relación que hay de deformaciones entre los materiales, porque si uno, de hecho te lo pueden probar con una bandita elástica, si uno estira la bandita se estira, pero aparte la sección se compacta. ¿Sí? Porque tiene que haber constancia volumétrica, o sea, pues si no yo lo estiraría y estaría creando masa si hay cada vez más volumen. Si la sección se mantiene igual, hay cada vez más volumen, si es más largo, ¿no? Entonces, cuando uno estira algo o lo acorta, en realidad las otras dimensiones de la sección transversal se tienen que modificar una cantidad. Que esa cantidad depende del material y está definida por un numerito que se llama el coeficiente de Poisson, que capaz que también está en la teoría, no me acuerdo si aparece. Bueno, ese 0,6 que ustedes ven ahí depende de ese numerito del coeficiente de Poisson. Cada material tiene un coeficiente de Poisson distinto. El acero tiene 0,33, que es como el más regular de todos, pero después la madera, el hormigón, qué sé yo, el aluminio, el vidrio, todos tienen distintos coeficientes. Y esa relación entre las tensiones normales y las tangenciales varía de un material al otro. Pero bueno, nosotros como nos estamos introduciendo en esto, no vamos a poner cada material un número distinto, entonces directamente usamos 0,6 como norma genérica. Pero es esa, es la relación entre una cosa y la otra. Claro, gracias. De nada. Una manera para determinar esa cosa, porque en realidad nosotros tenemos el límite elástico, que es el FI, a esfuerzos normales. ¿Sí? Para determinar el límite elástico de esfuerzos tangenciales, lo que se suele hacer es un ensayo que es un ensayo de torsión. Cuando uno produce torsión puede generar un estado de tensiones tangenciales puras, no otra cosa, no tensiones de ningún tipo. Entonces cuando se produce la plastificación en ese ensayo, que es básicamente agarrar una barra y retorcerla toda, digamos, no es muy distinto de eso, se genera un gráfico muy parecido al gráfico que ustedes ya vieron, con una parte lineal y otra parte así, no lineal, curva. Bueno, donde se termina la parte lineal en ese ensayo de torsión, se determina ese límite, cuya relación con el límite normal es más o menos el 60%. Ese fue el porqué del 0,6. De hecho, ese límite en general es relativamente difícil de determinar. El ensayo de torsión es trabajoso de hacer porque hay que poner unas máquinas que van acompañando la rotación. Nosotros tenemos en el laboratorio una máquina grandota. Y es una máquina vieja la que tenemos nosotros, pero es difícil poner las cosas que no se te resbalen los goniómetros, que son unas cosas que miden los ángulos de rotación. Pero no hay muchos otros ensayos en donde se pueda poner un estado de tensiones tangenciales puras, únicas. En general lo que aparecen es combinadas. O sea, porque te aparece, uno hace flexión y aparecen tensiones tangenciales y tensiones normales, por el corte y por la flexión. Si pones un ensayo de tracciones son solamente tensiones normales, porque solamente esfuerzo así. Entonces el ensayo de torsión es prácticamente el único que permite realmente tomar esa medida justa, digamos, o sea, sin que intervengan otras cosas en el problema. Esto, digamos, no es que usted tiene que saberlo del ensayo de torsión, pero te lo cuento así de manera anecdótica, digamos, como para que no parezca que lo sacamos toda la galera. De hecho, capaz que si miran alguna del material de la bibliografía propuesta, probablemente haya algún ejemplo donde cuenta cómo se hace ese ensayo. Nosotros no vemos torsión en la materia hace un tiempo, pero cuando uno ve cuando se hace torsión, cuando uno tiene una viga o una barra torsionada,
genera tensión en un estado de tensiones tangenciales puras, donde no aparecen otras cosas, que es una cosa muy particular. Entonces, por eso a veces se estudia. Como no es tan frecuente la torsión en estructuras, es más frecuente en elementos mecánicos, yo lo saqué porque en un estudio veíamos una fórmula por una fórmula y nada más. No es que no pase, en general, como es un estado que no se desea en estructuras, se trata de construir la estructura de manera tal que no ocurra. Entonces, nada, es solamente eso. Claro. Bien. No sé si había algo más que quieras consultar. No, nada. Ahí bajé Bien. la mano. Dale, bueno, sigamos con Agustina entonces. Hola. Hola. Mi duda por ahí era más genérica, Sí, algo que todavía no me queda claro. sí, Con la fórmula de plastificación y de esbeltez, sí. ¿se aplican solamente cuando la viga o la barra está sometida a esfuerzos axiles? ¿O si están a flexión o a corte también hay que calcularlas? La pregunta sería, para responderte, para hacer la contrapregunta a esto. Sí, Si vos tenés una viga que está a flexión pura, por ejemplo, una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, aparece sí, solo esfuerzos de corte y solamente esfuerzos de flexión, no hay esfuerzo axil ahí. sí. ¿Para qué calcularías la resistencia a plastificación axil o a pandeo? No, por eso. No, no lo haría. ¿Sí? No. Entonces, nosotros en general calculamos las capacidades resistentes de acuerdo a las resistencias requeridas, o sea, a lo que está solicitando la estructura. O sea, si la estructura no tiene un determinado esfuerzo, no vamos a buscar la capacidad resistente porque la podemos calcular por practicar, sí, lo podemos hacer, pero no nos va a conducir a ningún lugar. Más aún, en vigas, hay muchos casos de vigas de techo que tienen esta circunstancia simplemente apoyada, por ejemplo. Es más, las correas de techo, por ejemplo, como el techo que yo tengo arriba, correas metálicas, son súper esbeltas, una chapita doblada en forma de C, o sea, no tiene mucha cosa. Y si vos le calculás la capacidad resistente a pandeo a eso, lo que te va a dar es que te da 10 kilos. Literal. O sea, no resiste absolutamente nada. Y Claro, no nos importa porque no está comprimida. Digamos. Básicamente, o sea, no hay que buscar más allá de lo que es necesario. Digamos. Si vos determinás que el estado de esfuerzo es flexión pura y corte, entonces lo que tenés que buscar es la capacidad resistente para esos esfuerzos. Si tenés ahí, compresión y flexión, sí, si sí, tenés esfuerzo, o sea, es de acuerdo a los esfuerzos que tengas presentes. O sea, no, en general, capaz que en el parcial te pedimos que calcules todo, pero claro, por ver si lo sabes hacer. Pero después cuando vas a hacer la comparación y en la vida en general, calculás lo que necesites. Digamos. No se saca todo por sacar todo por porque sí, deporte. está bien. Además te va a pasar esto, específicamente en vigas, viste que nosotros en pandeo tenemos la limitación del esbeltez, que el esbeltez tiene que ser menor que 200. Y a vos te Sí, puede pasar que una viga de techo, en el sentido de la menor inercia, tenga una esbeltez muchísimo más alta. Mucho más. Capaz que 300, 350. Un perfil IPN en el otro sentido, que tiene 6 metros, seguro que sí, tiene mucho más de 200. Entonces uno dice, bueno, no verifica pandeo, porque no verifica la esbeltez. Pero en realidad la sección no está comprimida, entonces no nos interesa. claro, O sea, no está comprimida axialmente, ¿no? Compresión por flexión sí, pero no está comprimida en el sentido de compresión pura, y en ese sentido ya no nos interesa. no te interesa, está Entonces, bien. no lo hagan por deporte. Digamos, o sea, calculamos la capacidad resistente en términos de la resistencia requerida, y nada más. Claro. Bueno, sí, esa era mi duda, porque yo pensé que lo está tal cual, que lo tenía que hacer en todo y que lo estaba haciendo de gusto, no me parecía que esté bien hacerlo, pero quería No, sacarme la duda. no, sí está bien. A ver, en general, y yendo en otros términos, cuando uno trabaja con estructuras más o menos complicadas, trabaja con la computadora. La computadora, como no le importa, calcula la capacidad resistente de todas las cosas, en todos los escenarios. Digamos. Entonces te calcula, vos le pedís, le da una sección transversal, le da una longitud y condiciones de apoyo, y te calcula al pandeo, a la plastificación axial, a la compresión axial, a la flexión, al pandeo en otras condiciones que vamos a ver en estructuras 2, qué sé yo, o sea, todo eso. Y después lo que hace la computadora, como no le cuesta calcular todas esas cosas, es toma lo que necesita. Entonces, bueno, esto tiene flexión, bueno, voy a comparar con la flexión. Esto tiene acá el esfuerzo de corte, se voy a comparar con la capacidad resistente al corte. Nosotros, como sí nos importa porque perdemos mucho tiempo, calculamos lo que hace Sí. falta y nada más. Bueno, esa era por ahora mi duda. Gracias. Bien, de nada. Eso en realidad
es una buena práctica en términos de los exámenes y en general, o sea, uno no se pone a calcular, qué sé yo tengo que calcular la correa del techo de una casa y no me pongo a ver cuánto resisten a compresión, porque no soportan nunca compresión. Entonces, eso es como un uso inteligente de lo que uno sabe. O sea, si yo sé que esta tipología estructural o esta aplicación no tiene este problema, entonces no me voy a poner a determinar una capacidad resistente, que por otra parte, específicamente en la correa de techo, seguro que no verifican la del techo. Eso ya, bueno, simple, articulado, son largas las correas, lo que verificamos es deformaciones y flexión, y listo. Entonces, la idea es, digamos, pensárselo un poco y hacer las cuentas que haya que hacer y no hacer una pila de cuentas por deporte, digamos, nada más. Bien. Estamos, si ya estamos con eso, paso con Nicole, que está ahí con la mano levantada. Buen día, profe. Te quería Buen hacer una día. consulta porque me quedó algo pendiente de deformaciones. En Dale. el último ejemplo, que era la de la viga con el voladizo, y Sí. tenías que calcular los dos radios de giro, el que producía la carga distribuida y el que producía la carga distribuida en el voladizo. Radios de giro, no, me Sí, estás diciendo perdón, una palabra muy rara. para calcular las deformaciones. El giro Ok, producido los dos por la carga giros. distribuida y el giro producido por el momento de apoyo. Claro, sí, ahí A va. mí me quedó una duda porque cuando vas a calcular el de la carga distribuida, usaste la segunda fila de la tabla que dice pendiente en el extremo. Claro. Pero no, o sea, la fórmula que usas para el del momento sí tiene el signito del giro para calcular, pero la otra no. Yo quería preguntarte por qué. Signito del giro. ¿Qué es el signito Ahí te del giro? comparto pantalla. Sí, sí, porque no te estoy Me hago siguiendo. entender un poquito mejor. Sí. Cuando calculas estos dos, A ver, espérate porque no veo tu cursor. cuando calculas Ahora estos sí. dos. Sí, ahí va. Esta fórmula que usas acá, en la Sí. tabla aparece en la segunda fila. Sí. En Sería- realidad, nosotros lo que vemos, los giros están en una columna. No sé si es la segunda o la tercera, no me acuerdo. Ahora miramos la tabla. si Claro, querés. eso te quería preguntar, porque algunas no tienen el Ahí va. signito del giro. Justo ¿Qué esa signito no del la giro? tiene. Está acá. ¿El tita decís? Claro, el tita, sí. Lo que pasa es que lo que no tiene, cuando vos te dice directamente el número sin el tita, es porque es igual de los dos lados. Vos fíjate que en los únicos donde dice tita A, tita B es porque son distintos. ¿Sí? Bien. Y tiene una cierta lógica. En el caso de, por ejemplo, la carga que no está apoyada simétrica, o el caso del momento aplicado, ¿sí? Los giros de un lado y los giros del otro son diferentes. Entonces, está indicado el punto A y el punto B, y te dice cuál es la rotación que se produce en el punto A y en el punto B. Por eso está dos veces y aparece con un tita. Como si no, en Bien. general, todos los otros, en el caso con la carga centrada, los dos son iguales. Entonces, por eso pone más menos, porque uno es horario y el otro antihorario, digamos, por los giros así. Digamos. Uno gira para acá y el otro gira así. Digamos. Entonces, al hacer esto, tenés distintos sentidos, entonces por eso pone distintos signos, pero el valor numérico es el mismo. Y Claro, en después el lo caso, único que del varía caso si del es voladizo, horario o antihorario, en el lado en el que esté es cuando lo vas a restar o sumar. claro, en el caso del voladizo, por ejemplo, vos ya sabés que en el extremo empotrado no gira nada, entonces te da el extremo el giro en el final, que es el giro máximo, en el extremo libre. Digamos, es un poco la lectura de la cosa. Igual ahí, no, están solamente los máximos. Pero sí, cuando te pone tita A y tita B es porque son distintos. ¿Sí? Bien. Si no te pone nada, es o bien porque son los dos iguales, o bien porque no tiene sentido calcularlo en dos lugares. En el caso del extremo empotrado es solamente el giro en el extremo libre, porque el otro lado no va a girar por condición del empotramiento. Bien, gracias. De nada. Bien. Antes de volver a Marco, que volviste a levantar la mano, voy a volver a Charo, que ya que estaba así como antes en la cadena de preguntas. Yo tenía una pregunta con resistencias nominales a flexión. Yo cuando lo hacía sacaba siempre el estado límite de plástico. Pero el otro día estábamos viendo a una compañera que teníamos que hacer los dos siempre, el elástico y el plástico. ¿Por qué los dos? No sé, porque el plástico es cuando pasa el límite, pero ya ahí después de hacer el elástico no entendí bien, por eso. Bien. Acá hay una cuestión de qué es lo que está pasando en la sección. Cuando vos tenés un estado límite plástico, significa que, digamos, antes todavía, nosotros tenemos
de materiales. Tenemos materiales dúctiles y materiales frágiles, así como por hacer una comparación muy grosera. Los materiales dúctiles son los que se pueden deformar plásticamente antes de romperse, ¿sí? Un ejemplo de un material dúctil es el acero. ¿Sí? El acero se deforma un montón antes de romperse. ¿Sí? Cuando vos le pones cargas muy altas a los elementos de acero, se deforman como si fueran una plastilina, o sea, se deforman y se retuercen y todo como si... Pero una escala de cargas que nosotros, digamos, a escala humana, no las podemos ponderar porque no lo podemos hacer con la mano, digamos. Pero es básicamente esa misma cosa. O sea, de hecho, si ustedes ven estructuras de acero rotas por exceso de carga, van a ver que están todas deformadas como si fueran una plastilina. ¿Por qué? Porque son materiales muy dúctiles, que se pueden deformar plásticamente en gran medida. Esos materiales, ese tipo de materiales, de los materiales estructurales en general, el único que cumple con ese criterio es el acero, o las variantes del acero, el acero inoxidable y tal. Esos materiales pueden alcanzar el estado límite de plastificación. ¿Sí? Entonces el momento plástico que vos determinas como capacidad resistente se puede conseguir en el material. Entonces es un material que tiene esa propiedad. Ahora, muchos otros materiales, prácticamente todos los demás materiales de la industria de la construcción, son materiales frágiles. Frágiles en el sentido que se rompen sin deformación plástica, se rompen antes de exhibir ningún tipo de deformación plástica. ¿Cómo? Como piedras. O sea, el hormigón, por ejemplo, cualquier tipo de material pétreo, la madera inclusive, se quiebran y vos después te quedás con los dos pedazos, pero no ves deformación plástica, no se forman como una plastilina, te quedás con dos pedazos que si los volvés a juntar es como que recuperás la misma forma. ¿Sí? Esos son materiales que se rompen, son frágiles y se rompen casi sin deformación plástica. Siempre hay un poquito de deformación plástica, pero casi sin deformación plástica. Es decir, alcanzan el límite elástico y cuando llegan a FI, fallan. ¿Sí? Se quiebran. Entonces, en ese tipo de materiales no podemos trabajar con el estado límite plástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca lo alcanzamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se rompen esos materiales? Cuando alcanzan FI. ¿Viste? Nosotros vemos distribución de tensiones en la flexión, no porque sea una cosa que sea particularmente linda para estudiar, sino porque nos permite entender esto. Nosotros, viste que en el régimen elástico las tensiones en la flexión se distribuyen de manera lineal, cero en el centro de masa, y van creciendo a medida que yo me voy alejando hasta la fibra más lejana, que es la que tiene la tensión más alta. Bueno, los materiales frágiles se rompen cuando cualquier fibra alcanza FI. Entonces, en la flexión, vos vas aumentando, esa pendiente va creciendo, hasta que en algún punto, alguna de las fibras del material alcanza FI, cuando esa fibra alcanza FI, el material se rompió. Se rompe, se parte la mitad. Yo creo que se lo mostré el otro día con la tiza. Yo agarro la tiza, la deformo, no sé si una tiza para romper. Pero es lo mismo. Tiza, frágil. ¿Sí? No tiene formación plástica. Yo la tiza la agarro, le aplico carga, la tiza no se deforma nada, incluso esta es cortita, así que se va a deformar menos todavía. Y le aplico carga y se rompió. Y fíjense que esto, si yo lo vuelvo a juntar, más o menos, recupero la misma tiza. O sea, no aparece deformación, la tiza deformada. Si me quedo con dos pedazos, que son básicamente los dos pedacitos iguales de largo, igual, casi sin deformación. ¿Cuándo se rompió esto? Cuando, al aplicar yo el esfuerzo de flexión, la primera fibrita de arriba alcanzó el límite elástico de la tiza, que obviamente es muy bajito, ¿no? Entonces, ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos...? No usamos los dos. ¿Usamos uno o usamos el otro? ¿Sí? ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? Depende del material. ¿Sí? Si voy a trabajar dentro de los materiales que vemos nosotros en la materia, madera, por ejemplo, la madera no es un material dúctil. Puede parecer que es dúctil porque la madera se deforma mucho, pero la madera se forma mucho en régimen elástico, no en régimen plástico. ¿Sí? La madera tiene fibras, cada una de las fibras de la madera es frágil. Entonces, donde yo me pasé el límite elástico de la madera, se cortan las fibras, se rompen. ¿Sí? Entonces, en el caso de trabajemos con madera, por ejemplo, no podemos trabajar con el módulo resistente plástico, porque la madera nunca alcanza ese estado límite, se rompe antes. ¿Sí? De hecho, no tiene sentido trabajar con los dos, porque uno es más grande que el otro. Entonces, siempre va a ser el límite elástico más bajo que el límite plástico. Siempre. De hecho, si les da al revés, y están haciendo una verificación que pueden hacer es hacer la cuenta, porque total, calcular el límite, el módulo resistente elástico es muy fácil. Ya tiene la inercia, la dividen por la longitud más larga y les da. Comparan y les tiene que dar más grande el módulo resistente plástico. Si no les da más grande el módulo resistente plástico, el módulo resistente elástico, algo mal están haciendo en alguno de los dos, o en los dos. Entonces eso es una verificación que por ahí pueden hacer rápido. Entonces en ese caso no tiene sentido trabajar con ambos. ¿Sí? Trabajamos el estado límite de plastificación en flexión para los materiales que son dúctiles, por ejemplo el acero,
Y para los materiales que son frágiles, como el hormigón, la madera y tal, siempre el estado límite elástico, ¿sí? Porque el otro nunca se llega, nunca se consigue. Claro, está bien. ¿Será que trabajé todo plástico? Porque como la mayoría son de acero, pero lo hacía por... Sí. Nosotros en general Sí, trabajamos pasa. con acero. ¿Por qué? Porque el acero es un material tecnológico, digamos, no es un material natural. Muy cuidado porque se produce industrialmente. Entonces vos sacás una barra de acero y literalmente la sacás de una fábrica, ¿sí? Entonces tiene mucho control de calidad y vos cuando el acero se porta igual a la tracción y a la compresión en términos por lo menos en la plastificación. Se comporta igual en todas las direcciones, digamos, es un material que se llama isótropo, porque sus propiedades son iguales, no importa si es tracción, compresión, lo que sea, siempre es igual. Entonces es un buen material como referencia para esta etapa del estudio, ¿sí? ¿Por qué nosotros no vemos madera acá, que es tan frecuente? Porque la madera es un material hiper complicado para estudiar, porque la madera no resiste igual. La madera no resiste igual a tracción y a compresión. O sea, si vos tenés una viga comprimida en plastificación, que puede plastificar, o una viga o un elemento traccionado, no es la misma capacidad resistente para los dos. Para fricciones distintas, y es muy complejo. Es un material muy sonso de todos los días, digamos, pero en realidad es como un material natural y que se produce por los árboles, digamos. Es muy complejo de analizar y determinar su capacidad resistente. Por eso normalmente no tenemos mucha madera en los ejercicios. Por ahí ponemos alguno por variar, pero normalmente trabajamos con acero porque el acero lo que ustedes encuentran acá con acero es real. O sea, la capacidad límite, la plastificación que ustedes determinan para acero acá es la posta, digamos, es lo que uso yo para calcular, ¿sí? Con la madera hay unas comillas grandes como una casa, en estructura 2 ya van a ver. Le dejo ahí el suspenso, en estructura 2 ya van a ver porque depende de un montón de cosas. Entonces por eso usamos muy frecuentemente acero, y por eso también vemos el estado de plastificación. O sea, porque en realidad el estado límite en flexión para el acero es de la plastificación. Buenísimo, gracias. De nada. Bien, Marcos, vamos con vos, ya terminamos, si se pueden ir a la práctica. No te estoy escuchando, Marcos. Te veo que hablas. Ahora sí, Ahora ¿no? sí, sí. Estaba Sí, muteado sí. el auricular. Más que nada en flexocompresión. Dice que trabajemos con PD PD, ok, sí. en Axil. ¿Usamos Sí. el menor? No importa si O es PP o PCRD. siempre es, a ver, vos acá tenés dos tipos de... Nosotros trabajamos en general con tres tipos de esfuerzo, tres tipos de circunstancias. Podríamos incorporar un cuarto, que es la torsión, pero nosotros no lo vemos. Entonces, tenemos tres. Tenemos corte, axil y flexión, ¿sí? En flexión y en esfuerzo axil se produce el mismo estado de tensiones, porque son tensiones normales, o sea, tensiones perpendiculares a la dirección de la cara que yo estoy mirando. Entonces, por eso, esos dos yo los tengo que combinar. Esa es la primera cosa. O sea, ¿por qué los combino y trabajo con los dos? Porque producen el mismo tipo de tensión. Por eso yo nunca meto corte adentro de esa misma ecuación cuando hago la combinación. ¿Por qué? Porque el corte no produce el mismo estado de tensión. Entonces no tiene sentido. Es como que estoy sumando en la X y en la Y, por decir una cosa así. Entonces no tiene ninguna lógica trabajar juntos. Después van a ver que se combina un poquito en nuestro estructura las dos, pero en principio en esta etapa del estudio no los mezclamos. Solamente mezclamos los otros dos porque producen el mismo estado tensional. Cuando determinamos la capacidad resistente para un determinado estado límite, la capacidad resistente siempre tiene que ver con aquel estado límite que se alcanza primero, ¿sí? ¿Y cuál es el que se alcanza primero? El que tenga el valor más bajo, ¿sí? Si vos estás trabajando en compresión axil y vos decís, bueno, yo tengo flexo-compresión. Entonces, para ponerle que trabajamos con acero, entonces el estado límite que voy a usar es de plastificación para la flexión, por lo que vimos recién. Y cuando voy a ver el estado límite de compresión, porque también hay compresión, entonces allí tengo dos parámetros. Tengo, o la cosa se me puede inestabilizar o se me puede plastificar. ¿Cuál va a ser el estado límite que va a mandar acá? Y el que pase antes, el que tenga la carga más baja. Listo. ¿Sí? Siempre es ese. ¿Por qué? Porque si vos tomás el otro y decís, bueno, mi estado límite es este, en realidad antes de alcanzar el estado límite va a alcanzar primero el anterior, el que tenga el valor más bajo. Entonces siempre uso, sobre todo en compresión, que tenemos como dos límites, siempre uso el más chico de los dos, por eso es importante calcular los dos. ¿Sí? Listo. Fundamentalmente, cuando tengan un problema de compresión, chequeen la esbeltez, ¿sí? Si la esbeltez es mayor que 200, independientemente que la carga sea muy chiquita, no cumple con los criterios reglamentarios de seguridad.
no es que se me va a romper nada, pero no cumple con un criterio. O sea, geométricamente nuestro reglamento establece que la esbeltez máxima es 200. Entonces, si ustedes tienen algo de compresión, no importa si es flex o compresión, pero si aparece la compresión axial, lo primero que tienen que chequear antes que nada es la esbeltez. Y obviamente la máxima, ¿no? Si tenemos distintas condiciones de borde, hay que buscar la máxima. Esa esbeltez después les va a permitir calcular la carga crítica, o sea, es un número que van a necesitar. Pero chequenla primero, porque si no ustedes por ahí se ponen a hacer todas las otras verificaciones y en realidad el elemento estructural ya no sirve porque no cumple con ese criterio. Entonces por allí, si ustedes ya conocen un criterio que no pasa, por ejemplo la esbeltez, no tiene ningún sentido seguir haciendo todas las otras cuentas. ¿Sí? Porque esa pieza ya no nos sirve, o sea, tenemos que buscar otra, no tiene sentido seguir haciendo las demás verificaciones porque no la vamos a usar. O sea, ya es como una pieza de descarte. Entonces, de vuelta, no es porque se va a romper, tal vez la carga de compresión es muy chiquitita. Por ejemplo, si yo tengo compresión en una de las vigas de una correda de techo que tiene una esbeltez altísima, si pudieran estar comprimidas, tengo que chequear, no me va a dar nunca la esbeltez, y en lugar de usar correas de chapa plegada, que es lo que se usa normalmente, tengo que pasar a usar tal vez un perfil laminado en caliente, que es mucho más pesado, mucho más grande. ¿Sí? Entonces, siempre lo primero es eso. Si no me pasa el criterio de esbeltez, ahí se No termina la calculo más cuenta. nada. Listo. Claro, y allí pueden decir, bueno, esto no sirve. Sí, en un examen final, por ejemplo, si eso pasa, allí sí tienen ustedes que decir, bueno, ¿cómo mejoro esto? ¿Qué perfil usaría? Y proceder con la verificación. Pero en esta circunstancia que estamos acá, siempre lo primero es eso porque es el primer parámetro de corte. Antes de hacer nada, es una cuenta rápida para hacer y que les puede permitir rápidamente saber si están más o menos encaminados o no. Sí, normalmente es la primera casi. ¿Cómo? Digo, normalmente yo lo calculo primero. Si está Sí. en compresión, sale. Eso está perfecto, pero yo se los cuento a todos en general. Cuando uno hace el protocolo de cálculo, normalmente cuando aparece compresión, uno hace los diagramas, o sea, digamos, vamos más atrás. Si uno hace un análisis integral de la estructura, ¿uno qué hace? Propone la estructura, o sea, armas la estructura del edificio que sea que esté construyendo, la organiza, digamos, modularmente si es posible. No siempre se puede hacer modularmente, lo quiero decir de forma muy repetida, a veces el edificio no lo permite, a veces no es necesario, pero en general, digamos, para poder entenderla fácil, uno piensa en modularidad, por lo menos para arrancar. A partir de esa distribución que tiene, uno determina las cargas, ¿sí? Porque donde vos ponés 3 pórticos, ya automáticamente sabés qué carga va a ir a parar a cada pórtico, a cada sección. A partir del uso de los materiales, de lo que sea, uno lo puede determinar. Tengo las cargas, propongo la estructura, nosotros todavía no lo vemos a eso, solo vos, Marco, tal vez si llegaste hasta el final si lo has visto, pero, Sí. pero al final, para todos los demás, al final de este curso, la última clase que es predimensionado, es donde nosotros aprendemos a proponer, digamos, inicialmente, de manera muy rudimentaria, cómo proponer una estructura, porque si no, deseo qué columna voy a usar, y qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cómo aprendemos a hacer eso? Lo vemos un poquito más adelante. Propongo la estructura, con la estructura puedo calcular el peso, ya con todo el esquema de carga de la estructura, la vinculación y demás, puedo resolver. Encuentro con combinaciones de carga, encuentro los esfuerzos. Los esfuerzos son la resistencia requerida. Con la resistencia requerida y con la estructura que yo ya definí, puedo hacer estas comparaciones que estamos haciendo nosotros ahora. Ese es como el ciclo completo. ¿Sí? Cuando tengo compresión axial, lo primero que uno hace es chequear la esbeltez. Es el primer paso. Entonces yo chequeo la esbeltez, si la esbeltez pasa, sigo resolviendo flexión, compresión, todo lo que uno quiere. ¿Sí? ¿Por qué es importante chequear la esbeltez? Porque la esbeltez tiene un parámetro de corte geométrico que no tiene que ver con una cuestión resistente. Es una limitación geométrica que pone el reglamento. 200 es nuestro, y en general en el mundo se usa ese número. Entonces, si uno hace todas las cuentas y de pronto dan, pero no chequeo la esbeltez y al final me da que la esbeltez es 204 y no anda la esbeltez, y entonces hice todas las verificaciones de puro gusto. Entonces, por eso siempre la esbeltez va primero. Ni hablar que la esbeltez después yo lo voy a usar para calcular la carga crítica. Entonces, igual la necesito, pero cuando tengo compresión, siempre lo primero que se chequea, antes de la plastificación, lo primero que se chequea es el esbeltez. ¿Sí? O sea que si lo venís haciendo está bien, todos los demás, háganlo. Esa es como la forma más ordenada de proceder en el cálculo. Listo. Bien, y siempre tengan en cuenta, repasamos lo mismo que le decía a Marco recién, en Pandeo tenemos dos capacidades resistentes, la capacidad resistente a la inestabilidad del equilibrio y la capacidad resistente a la plastificación axial. Siempre nos quedamos con el número más chico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo le voy aplicando esfuerzo, el primer estado límite que se va a alcanzar va a ser el más bajo. Entonces ese es el que vamos a usar como referencia.
usualmente cuando trabajo con estructuras de acero, y sobre todo cuando empiezan a ser predimensionados ustedes, van a encontrar que el estado límite que se alcanza primero es el de inestabilidad del equilibrio, porque el acero es muy resistente. Entonces con poquita área me cubro de la plastificación axial. Entonces esa poquita área los va a conducir a secciones muy esbeltas, y esa sección muy esbelta después le va a dar que la inestabilidad de equilibrio va a ser el problema que manda, digamos, en general en el análisis. Más adelante, cuando lleguemos a estructura de acero, van a ver que en realidad si una estructura está comprimida, prácticamente nunca, por menos esbelta que sea, logra plastificarse. O sea, hay correcciones, o sea, cuando cuando estudiamos el material de acero en profundidad, vamos a descubrir que en realidad el problema de inestabilidad del equilibrio es el que gobierna siempre, o sea, la plastificación pasa a un segundo plano. Pero ahora, en esta etapa que estamos nosotros, que todavía no estamos tan embebidos en materiales, que estamos un poco recién aprendiendo estas cosas, hacemos el doble chequeo porque nos puede pasar. Como estamos con una teoría bastante simple, bastante elemental todavía, esa teoría nos deja un cierto margen en el cual podemos prever que plastifique antes de inestabilizar. Más adelante vamos a ver que eso no es así, pero bueno, por ahora, para no complicar las cosas, trabajamos así. Bien. Bueno, niños, los dejo ya que vayan a la práctica. Ahora les aviso a los ayudantes que ya están todos, que ya terminamos, así pueden ir a hacer las consultas que correspondan allá. Recuerden que tienen los foros para preguntar. En general, para preguntar en los foros, mi recomendación es háganlo entre hoy y mañana, o sea, no hagan una pregunta mañana a las 11 de la noche, porque el fin de semana no les vamos a contestar. O sea, el examen es a la mañana, así que lo que pasa el fin de semana se queda en el fin de semana, así que mi recomendación es, si les falta algo, metan un poco de pata hoy, como para poder preguntar esta noche o mañana a la mañana, como para darnos a nosotros cierto tiempo para contestarles en el transcurso del viernes más tardar, ¿sí? Fin de semana, sí, Jorge, ahora les paso el link de asistencia. El fin de semana no les podemos garantizar que van a tener respuesta a sus preguntas, entonces no se las jueguen a preguntar si han decidido avanzar, no se las jueguen a preguntar en ese momento, porque puede ser que se queden sin respuesta, porque es fin de semana, básicamente. Les paso ahora en el chat el link de asistencia para que se pasen. Y bueno, y eso es todo. Así que, de vuelta, el formato del examen parcial está más enfocado a los temas de este temario, entonces, si están medio flojos con reticulados, mi recomendación es no sigan por ese camino, enfóquense en específicamente las prácticas que tenemos de los temas nuevos, que son la parte de análisis de sistemas de masa, la parte de determinación de capacidades resistentes para todos los esfuerzos, flexión, corte y pandeo, y deformaciones, que son los temas de esta unidad. Todo lo que es referido a esfuerzos, nosotros se los vamos a dar resuelto. O sea, si tienen un pórtico, el pórtico se lo vamos a dar con esfuerzos calculados, para que ustedes trabajen directamente sobre esa información, que la deberían poder conseguir, pero para no perder tiempo en el examen con eso. Lo que sí les vamos a pedir en el examen es el análisis de estabilidad de las estructuras que tengan. Van a estar resueltas las estructuras, obviamente van a ser isostáticas, ustedes igual van a tener que justificar que lo son, ¿sí? Eso forma parte del examen, forma parte de toda la materia siempre. Entonces, esto sigue acá. Son estructuras sencillas, pero no se queden en el tiempo con eso, que no vaya a ser que aparezca en el examen y de pronto no lo puedan resolver. Es bastante sencillito, pero ese es el camino general, digamos, así que no se Profe, pierdan. Sí. ¿los diagramas también o los diagramas los resolvemos nosotros? No, los diagramas se los vamos a dar resueltos. Ah, pues yo. Sí. Lo único que ustedes tienen que saber de las unidades previas para este examen es el análisis de estabilidad. O sea, eso va a estar en la consigna del examen. O sea, van a tener, creo que son 2 estructuras, no recuerdo bien ahora el esquema del examen. Allí el análisis de estabilidad lo van a tener que hacer y lo van a tener que hacer bien, digamos. Pero después las reacciones de vínculo y los diagramas se los vamos a dar nosotros para que ustedes interpreten esos diagramas y hagan las verificaciones que corresponden. O sea, esta unidad se trata sobre todo de determinación de capacidades resistentes y la comparación entre la capacidad resistente, la resistencia de diseño y la requerida, digamos. Entonces la requerida se la vamos a dar nosotros, y la de diseño la van a tener que encontrar ustedes, que de eso se trata esta parte. Claro, Además, para no hacerlo exageradamente larga. Sí. Sería sistema de masa, calcularle la sección y todas esas cosas, y de ahí sacar las capacidades. Tal cual. Sí. Es básicamente lo que vimos de a pedacitos, un poco con trabajos prácticos y demás, lo que pasa es que embebido en un ejercicio completo, digamos. Pero es básicamente lo mismo, van a tener una sección que van a tener que encontrar
el centro de masa, los momentos de inercia, con los momentos de inercia determinar el momento de primer orden, de segundo orden, con los momentos de segundo orden pueden determinar la capacidad resistente de la plastificación, con los momentos de primer orden la capacidad resistente elástica, con los de segundo orden la parte de pandeo y todo eso. O sea, está todo relacionado con esos temas, eso es lo que van a tener que resolver. ¿Sí? Toda la parte de esfuerzos internos y de reacciones de vínculo y demás, se lo damos resuelto. Lo único que sí previo ustedes tienen que resolver es, teniendo la estructura, poder identificar por qué es isostática, porque ahora van a saber que es isostática porque está resuelta, digamos. Pero por qué la estructura es isostática, justificar eso, sí, eso forma parte, son 3 rengloncitos, pero es para no perder la práctica, porque después nos vamos a estructuras 2, y en estructura 2 otra, como que tenemos que retomar esto, entonces por eso somos tan insistentes en este tema, para que no se lo olviden y porque después nos sirve a nosotros como herramienta de diseño. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a diseñar una estructura, mínimamente tiene que ser isostática. Sí, pero estática mejor, pero mínimamente isostática, y lo tienen que saber reconocer. Entonces por eso insistimos tanto con esto. Así que bueno, eso es todo. Ahora ¿Las tablas, Jorge, las tenemos nosotros presentes o van a estar en el parcial? ¿Las tablas de formaciones decís? ¿O sí, no, Sí, supongo que se los- las... Como de UPN, IPN, los perfiles, todo. Téngalas ustedes en papel a mano, Ok, pero estimo que se las van a dar directamente en digital para que las consulten en la computadora. Eso lo van a ver en el, digamos, si no las tienen Sí. en papel, igual se las vamos a dar, o sea, de alguna manera se las tenemos que proveer para que las consulten. Claro. Calculo yo que se las van a dar directamente en el enunciado del examen, para que no hagan más cosas dando vueltas de las que se puedan controlar y que no lleve a suspicacias, digamos. Así que probablemente estén, como lo tienen en los links en el apunte, probablemente en el propio examen, en el aula, en el propio examen tengan los links a las tablas que vayan a necesitar. ok. Así que, sí, eso sí. Obviamente no se las tienen que saber de memoria, ¿no? O sea, nadie les va a pedir eso. Así que, ahora sí, si no hay más consultas, los dejo para que se tomen 10 minutos y vayan a la práctica. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Acuérdense, anotarse en el link de la práctica que está en el chat. En el link del enlace del chat. Yo me quedo un minutito más por si alguno no lo abrió. Ustedes mientras tanto vayan saliendo.